Cordial saludo, estimado tutor, compañeros del grupo Práctica 1 y demás personas que me pueden ver a través de este medio. En esta oportunidad les vengo a presentar el proyecto de Práctica 1. Mi nombre es Angie Valentina Marín Vargas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia y pertenezco al grupo de Práctica 1. Mi tutor de la UNAD es Elkin Delgado y este proyecto se desarrolló en la institución educativa Inocencio Chincá, en el municipio de Tame del departamento de Arauca. Mi docente asignado por la institución es Carlos Ramón García Rojas, quien orienta los grados sextos en la institución. En esta institución se le llama 601, 602, 603, 604 y 605. De este grupo, cada subgrupo tiene 40 estudiantes. Es decir, que la institución tiene 200 estudiantes en los grados sextos. Se me asignó un 10% de la población, que sería 20 y en este caso 21 estudiantes con los que estaría trabajando. Prácticamente 4 estudiantes por grupo. 4 de 601, 4 de 602, 4 de 603, 4 de 604 y 4 de 605. Con el fin de darle refuerzos en el área de matemáticas con respecto a los temas que se trabajan allí y a motivar los procesos de aprendizaje de las tablas de multiplicación. Inicialmente se hizo un proyecto inicial para poder hacer la elaboración de este proyecto final y ese tenía 2 pasos. Se desarrolló el marco teórico partiendo de la caracterización de los estudiantes. Se hizo una encuesta donde se pudo conocer cuál era el estado inicial de los estudiantes, cuáles eran sus intereses, cuáles eran los medios que usaban de comunicación, entre otras características, para poder hacer un buen desarrollo de la práctica pedagógica. Conociendo nuestra población, se inicia con el desarrollo del marco teórico teniendo en cuenta el modelo constructivista que utiliza la institución. Como segundo paso, debíamos hacer la creación de una unidad didáctica, la cual debería tener 4 fases y 8 guías imprimibles. Es de destacar que la institución trabaja mediante cartillas, por lo tanto, se me fue sugerido realizarlo de esta manera. Los objetivos. El objetivo general de este proyecto, pues, es elaborar un proyecto con el fin de mostrar el desarrollo de nuestra práctica pedagógica 1, realizada en la institución educativa Inocencio Chincá para los grados sextos. Los objetivos específicos. Para poder dar cumplimiento a este proyecto, primero había que realizar el diagnóstico pedagógico que se hizo mediante una encuesta a los estudiantes de los grados 601 al 605 de la institución. Diligenciar las fichas de observación según la actividad que se permita identificar las dinámicas de estudio de los estudiantes en la situación actual. Por el COVID se han tomado algunas medidas para que la educación sea de manera virtual y debemos conocerlas para poder desarrollar nuestra práctica. Luego, diseñar la unidad didáctica que tenga 4 fases, identificando los objetivos y actividades que verifiquen los aprendizajes. El cuadro. Luego, la elaboración de los 8 talleres mediante la cartilla didáctica que utiliza la institución. Y finalmente, diseñar 8 diarios de campo que den cuenta del desarrollo de la práctica pedagógica desarrollada en la institución. Los ejes de sistematización o enfoques que utilizamos en el proyecto van relacionados con los enfoques que utiliza la institución. Entre esos tenemos el enfoque significativo, constructivista, actitudinal y el enfoque mediado por las TIC, que es algo actual o añadido por la situación de emergencia sanitaria mundial y que a mi consideración debería ser
constantemente utilizado este enfoque. Como primer punto tenemos el diagnóstico institucional. Entonces, se habla un poco en el documento de lo que es la historia de la institución para poder hacer un diagnóstico, conocer cómo ha ido funcionando. Inicia en 1958 en Tame con la Escuela de Intendencia de Varones. 8 años más tarde toma el nombre de Colegio General Vargas Santo y después el de Inocencio Chincá. O sea, ha sido una trascendencia donde ha obligado o ha ido cambiando su nombre. Hoy la institución tiene 2.050 estudiantes, 68 docentes, 4 directivos y 3 administrativos, quienes laboran con el énfasis ambiental e informática. En la comunidad educativa está liderada por el profesor especialista Rafael Sarmiento Pérez, quien es el rector y trabaja en pro de esta comunidad araucana para poder contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región. La institución maneja 3 periodos académicos, todos con un mismo valor. Se entregan 3 informes al finalizar cada uno de ellos. Para esta oportunidad estaremos trabajando, se ha trabajado en el periodo 1, finalizando el periodo 1, algunas guías y iniciando el periodo 2, las 2 primeras guías del periodo 2. Se trabaja en la actualidad mediante una cartilla, la cual tiene sus subtítulos que dice periodo 1, guía 1, periodo 1, guía 2. Empezamos en la cartilla 2, que fue en la que se hizo la observación, y luego pasamos a la cartilla 3, cartilla 4, pasamos al periodo 2, y empezamos con cartilla 1 y cartilla 2. Entonces, por lo tanto, se han apoyado lo de 5 cartillas. En la actualidad, para poder hacer atención a los padres de familia y estudiantes que requieran alguna situación especial, el docente ha destinado un horario particular, que es de 7 a 9 de la mañana. Vamos a hablar un poco de lo que es la misión de la institución, que eso nos permitirá hacer un poco más claro nuestro diagnóstico. La institución educativa Inocencio Chincá es de carácter oficial. Ofrece servicios de educación en los niveles de preescolar, básica y media mediante los programas que proponen por la formación del individuo capaz de desenvolverse en el campo laboral y de continuar estudios superiores en su medio cambiante bajo principios éticos y morales de calidad, convivencia pacífica y autonomía intelectual, lo que es realmente importante porque debemos siempre buscar formar, y eso es una de las cosas que siempre se tuvo en cuenta durante la práctica, buscar formar personas para la vida, que los conceptos, los contenidos que enseñemos siempre estén relacionados con el entorno, porque vamos a ser estudiantes competentes para su entorno actual y para su entorno futuro, que es el entorno laboral. Si le damos competencias para desenvolverse en la actualidad, podrá ir adquiriendo algunas competencias, habilidades que le permitan desarrollarse en un futuro como profesional. ¿Cuál es la visión de nuestra institución? De la institución dice que se ve a 5 años. Una institución orientadora en el uso racional de los recursos naturales y utilización de equipos de informática como herramienta de apoyo en el proceso didáctico mediante la ejecución de programas y proyectos ambientales y de sistemas básicos que faciliten el desarrollo social de sus educandos y los factulen para continuar con el proceso académico y productivo que los conlleve a mejorar su nivel de vida. Es necesario enfocarnos en que
es sumamente importante siempre tener en cuenta la naturaleza, porque somos seres naturales que están en constante relación con la naturaleza, por lo tanto, el cuidado y preservar ella nos va a servir para poder mantener nuestros recursos naturales esenciales para la vida, como el agua, las plantas, entre otros. Y si formamos personas, van a ser personas preocupadas por su entorno natural, personas preocupadas por la contaminación, y vamos a tener un desarrollo sociocultural más avanzado. De ahí podemos ver los contactos de la institución, donde se pueden comunicar con ellos en caso de requerirlos. ¿Cómo fue la observación? La institución está trabajando de manera virtual y se están mandando las guías o cartillas. Entonces, lo primero fue un acercamiento con el tutor, donde él hace una explicación de cómo se elaboran las guías, me muestra la guía 1 y me da como un paso a paso y me da lo que tengo que tener en cuenta para poder conocer cómo es el proceso, cómo él trabaja. Y de verdad que es un profesor muy didáctico. Cuando tengan la oportunidad de ver la cartilla, se van a dar cuenta de que usa diferentes estrategias con tal de llegar a los estudiantes. Otra cosa, él va seleccionando los puntos de la cartilla que se deben hacer paso a paso, no se saturan a los estudiantes. Se les dice tal punto, solamente unos puntos son los de las entregas, no van a entregar todo el desarrollo de la cartilla. ¿Qué pienso de esta primera observación? Que me dio las bases necesarias para poder acercar a la realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en la formación nos dicen, sí, desarrollen algo, teóricamente sabemos que debemos relacionar las cosas con el entorno, teóricamente debemos buscar la forma de que el aprendizaje sea significativo, teóricamente sabemos que se tiene que acercar a la construcción del conocimiento y eso, pero realmente lo más importante de todo diría yo que es la práctica, porque es lo que nos hace ser maestros, es lo que nos hace ya tener como esa capacidad de poner en práctica lo teórico que yo sé. Entonces, realmente observar esto, comprender lo que él hace, ese primer acercamiento me sirvió mucho. Como ficha de observación 2, ya hacemos una elaboración de la guía, de la siguiente guía, la guía 3, con el fin de poder yo adquirir las habilidades necesarias para poder desarrollar una guía bien. Entonces, ¿cómo se hizo? Yo tomé como referencia la guía 2, que el profesor ya me había explicado, y diseñé uno, busqué material necesario y diseñé una. Cuando creí tenerla clara, la envié a revisión. Cuando llegó de revisión, la envié al tutor. Cuando el tutor me dijo que estaba muy bien, pero consideraba que debía cambiar un punto, que aunque estaba bien, él quería que fuera un poco más lúdico. Como lo mencioné antes, el profesor le gusta que, que la educación sea realmente llamativa, que la cartilla sea muy bonita, y es necesario que se tenga esto en cuenta, y realmente es un proceso de formación y valoro mucho cada corrección que se me hizo durante el proceso. En la ficha de observación 3 ya se hizo unas atenciones virtuales telefónicas donde como practicante llamé a cada uno de los padres de los estudiantes asignados y buscamos el desarrollo de la caracterización, que tuvimos estos resultados con el fin de conocer la población y poder iniciar nuestro proceso de práctica. Estos son los estudiantes que presentaron, todos presentaron la caracterización
Y la caracterización tenía primero el nombre, segundo cuántos años tiene, y vemos que la mayoría de estudiantes tiene 11 años. Y no son unas edades tan extremas, de 10 a 13 años. ¿Con cuántas personas vive? La mayoría de nuestra población es una población especial y con algunas características particulares, las que siempre se han tenido que tener en cuenta para el desarrollo. Ellos tienen muchas limitaciones en cuanto a áreas tecnológicas, porque en su casa, si cuentan con un teléfono que es el de la mamá y se va a trabajar, difícilmente van a poder conectarse a clase, difícilmente van. Entonces, por eso se trabaja mediante la cartilla. Aún así, hay estudiantes que reciben su cartilla y no tienen ni idea qué hacer. Por lo tanto, es importante que tengan ese apoyo. Y ese apoyo debe ajustarse a las características de la población. Tenemos que ser un poco sensibles en cuanto a nuestros fenómenos que se puedan presentar educativos. Y eso nos va a servir para que podamos ser unos excelentes maestros y que esos estudiantes nos puedan recordar por aquel esfuerzo que hicimos para el desarrollo de su aprendizaje y eso tan significativo que podemos hacer en sus vidas. ¿Con cuántas personas vive? La mayoría vive con más de 3 personas, son familias bastante numerosas. Eh, por acá en lo que es el llano, siempre las familias son bastante numéricas. ¿Quién apoya el desarrollo de sus tareas? Aparte de que siempre hay problemas económicos, la mayoría siempre cuenta con el apoyo de la mamá. Muchos de los papás no se hacen cargo del proceso. La mayoría son los hermanos mayores que van en otro curso, que le pueden apoyar, pero pues ustedes pueden valorar desde su aspecto cómo podría ser eso si un estudiante de séptimo le ayuda a uno de sexto. Entonces, pues, si tiene buenas bases es correcto y si no, pues igual siguen con el mismo problema. Y la mamá muchas veces manifiesta no comprender los temas. Eh, Incluso podemos ver que acá no se da respuesta de que los papás colaboren. Muy difícilmente lo hacen. La mayoría siempre está trabajando o simplemente no es parte del hogar. 6. ¿Cuenta con internet para sus tareas? La mayoría dice sí, cuento con internet, pero hay que ver desde qué ámbito cuenta con internet. Cuenta internet con un paquete de datos que hacen los padres de 2.000 pesos, de 1.000 pesos, con el fin de recibir sus guías de trabajo. ¿Cómo recibe la guía? La mayoría las recibe digitales, ¿sí? Por el WhatsApp. Y como el medio de nuestras telecomunicaciones nos dicen que el WhatsApp es gratis, ese es el insumo para nosotros trabajar. Como constantemente hacen recargas y la manera es mediante WhatsApp, entonces lo más fácil es poder comunicarnos por WhatsApp. ¿Cuántas guías has desarrollado? Bueno, esto depende, ¿sí? Habían guías de repaso, la guía 1, la guía 2 y la guía de repaso, la guía 1 y la guía 2. Eran 3 guías que van hasta el momento. Algunos todavía no habían resuelto ni la primera. Algunos solo habían resuelto la primera y la segunda, o sea, la de repaso y la número 1. Y solo el 33% ya las había resuelto. No sabemos si bien o mal, pero pues por alguna razón los mandan a refuerzo. ¿Con qué elementos electrónicos cuenta? La mayoría cuenta con un celular con internet o datos, lo que les explicaba anteriormente de nuestra población. Si es una población que solamente tiene un celular con internet, pero a través de datos, cualquier cosa puede consumirle los datos y va a afectar el proceso del resto del tiempo, ¿sí? Algunos hacen paquetes mensuales, otros semanales y otros definitivamente cada que puede. Celular con internet, celular sin internet o datos. Algunos ni siquiera tienen celular, toca hacerles llamadas telefónicas porque viven en una finca y
para ellos tener un celular inteligente es bastante complicado. Lo que les puede agarrar señal por allí es simplemente lo que les puede agarrar es una flechita, lo que llamamos nosotros un celular que no tiene ninguna de las características que necesitamos. ¿Cuál es la materia favorita? A la mayoría les gusta la artística, por lo que esto debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de nuestras actividades. Bueno, las tablas de multiplicar. Como miramos los resultados, algunas se saben varias y otros definitivamente no se saben casi las tablas. ¿Conoce algún método diferente de memorizar para aprender las tablas de multiplicar? La mayoría responde no y solo un 6%, o menos de un 6% responde que sí. ¿Qué operaciones sabe resolver? La mayoría lo único que sabe resolver es suma y resta, y algunos saben hacer multiplicaciones. ¿Se necesita refuerzo en el área de matemáticas? Todos responden que sí. Realmente ha sido un problema y ellos lo han podido evidenciar. ¿Cómo prefieren las atenciones del profesor o del practicante? En este caso, dicen la mayoría que mediante WhatsApp, algunos dicen que mediante Google Meet, llamadas telefónicas o por Zoom. En el marco conceptual se divide en dos partes, que es, primero, hablamos de los fundamentos que nos ayudan a impulsar el aprendizaje de las operaciones básicas. Vemos una deficiencia inicialmente en las operaciones básicas. La cartilla inicia con estos temas, por lo tanto es necesario reforzarlos. Se sabe que el aprendizaje tiene que ser mediado por las TIC y que esto debe tener, dice, herramientas de apoyo en el proceso de aprendizaje, mejorar las prácticas educativas, nuevos escenarios para construir nuevos conocimientos, una metodología acorde a las nuevas tendencias educativas. Eso es lo que nos puede proporcionar las nuevas tecnologías. Dentro de la educación matemática puede ser considerada una clave para poder desarrollar esta habilidad. El constructivismo, hablamos de lo que les decía hace rato, es el conocimiento que puede ser adquirido mediante su exploración. Él mismo puede construir su aprendizaje partiendo de cosas que conoce o de la realidad. ¿En qué consiste este método? Únicamente es en dejar libertad al estudiante para que aprenda a su ritmo, lo cual significa que el docente no participa en el proceso, solamente orienta, no da respuesta. La unidad didáctica es la parte 2 de este ítem. Y es que teniendo en cuenta los parámetros y el cronograma de la institución donde se realiza la práctica, debíamos especificar lo que es la unidad didáctica. Dice, pensando, practicando y jugando vamos aprendiendo. Ese fue el nombre de la unidad didáctica. El objetivo general de aprendizaje es desarrollar las habilidades matemáticas mediante la estimulación, teniendo en cuenta las aficiones del grupo, cuáles son las cosas que le gustan a nuestros estudiantes y proponiendo el desarrollo de ejercicios, problemas matemáticos, actividades lúdico-pedagógicas, retos, acertijos que le permitan al estudiante mejorar las habilidades matemáticas y ponerlas en práctica en su vida diaria con dichos problemas. Los objetivos específicos de aprendizaje es estimular a los niños y niñas el interés por el aprendizaje de las tablas de multiplicar, de manera que le permita desarrollar operaciones básicas, fortalecer la adquisición de habilidades mediante la práctica de ejercicios matemáticos que contengan
fraccionarios y sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de las matemáticas y cautivar la atención de manera que pueda desarrollar su pensamiento lógico matemático. Se muestra en la unidad didáctica, van a poder ver el cuadro de fases y las temáticas. Y se muestran los objetivos de cada temática. Resuelve situaciones de problema aditivo, sustractivo, luego resuelve ejercicios sobre el proceso multiplicativo y sobre la división, luego sobre fracciones homogéneas y heterogéneas, luego de hacer la conversión de fraccionario a número mixto, de número mixto a fraccionario, y finalmente comprenden el proceso de conversión de unidades de longitudes, cómo pasar de metros a kilómetros, de kilómetros a centímetros, y el repaso de las tablas de multiplicar. Aquí hay una nota que dice, se muestra la unidad didáctica al final debido a que es el desarrollo de una cartilla. Estamos en la página número 20, vamos a ir a la unidad didáctica. Entonces, mire, podemos ver la unidad didáctica que he diseñado. Y acá tenemos los temas: suma, resta, multiplicación, 4 operaciones, suma y resta de fracciones homogéneas, heterogéneas, convertir de fracciones a mixtos, entre otros. Entonces, ese es el cuadro de las fases del que hablaba ya la unidad didáctica. La fase 1, operaciones básicas, fase 2, fracciones, fase 3, conversiones, fase 4, lógica. Y están el objetivo de cada fase, el objetivo general. Yo allí mostré más los objetivos específicos. La guía 1, por ejemplo, mire, voy a mostrar algunas de las guías. Guía 1, adición y sustracción, el objetivo, el derecho básico del aprendizaje, la teoría y la importancia en la vida cotidiana. Esto es lo importante del diseño de la práctica de la cartilla, porque le va a dar la herramienta al estudiante de decir, vea, esto es lo que para esto es que me va a servir a mí las matemáticas, ¿sí? ¿Cómo me van a servir a mí las sumas y las restas en mi vida? Porque muchos estudiantes hemos escuchado el decir, no, esto realmente no me sirve a mí. Yo, ¿por qué me están enseñando si esto no me sirve para la vida a mí? Pero ahí, en este apartado, es donde el estudiante va a poder decir, sí, vea, me va a servir porque lo necesitamos en la vida cotidiana para poder hacer cálculos, para poder hacer intercambio monetario. Bueno, hay entre muchas razones que dice en la guía. Luego se muestra de manera clara lo que es la guía, como tal, la teoría de la guía. Entonces muestran adición, el proceso de adición, el concepto, la operación y sus partes. Algo que es muy importante y llamativo de esta guía es que no pone al estudiante a que sea una persona mecánica a hacer operaciones, y el estudiante no tiene ni idea de las partes, ¿sí? Una de las cosas es que al explicar esto, se le dice al estudiante que lo que llevamos arriba, siempre llamamos nosotros lo que llevamos. Eso no se llama de esa manera, ¿sí? Entonces yo le decía que eso se llamaba acarreo. Y esto es acarreo. Y realmente fue algo impactante en el grupo porque ellos durante toda su primaria nunca le dijeron que eso se llamaba acarreo, eso se llama lo que llevo. Llevo tanto, profe, llevo tanto. Entonces de acarreo tenemos tanto. Y pues eso fue algo productivo durante el desarrollo de esta guía. En la sustracción lo mismo, el minuendo, el sustraendo, la diferencia, las partes, el concepto. Luego vemos en la parte derecha las propiedades y vemos que realmente son muy llamativas las propiedades. La conmutativa la hacen con globitos, que 3 más 2 es igual a 2 más 3. La asociativa, que si yo asocio 3 más 2 y le sumo 1, es igual que si tengo 3 y le sumo 2 más 1. Y el elemento neutro, que si yo tengo 3 y no le sumo nada, pues me va a quedar 3. Luego también se muestran las propiedades de la sustracción, la no interna y la conmutativa. Y finalmente se viene lo que es la práctica. Una práctica sencilla,
pero siempre implica de esfuerzo para los estudiantes. Se colocan operaciones de la manera horizontal y vertical para que el estudiante pueda ver las dos formas de encontrarse para desarrollar problemas. Luego es completar el número desconocido, sea el minuendo, el sustraendo, la diferencia, el sumando o la suma, alguno de esos. Luego se viene algo que se llama profundizar. En profundizar sí son ejercicios un poco más estructurados, más complejos, pero que permiten un afianzamiento ya del grado que debe ser para sexto. Y luego de esto, vemos que se hacen algunos acertijos. Esta es la parte recreativa de la guía, porque el estudiante tiene como la forma de empezar. Si yo tengo un cuadrado y le sumo 8 y me da un corazón. Si yo tengo un corazón y le resto 2 y me da un círculo. Y si yo tengo un círculo y le sumo 1 y me da un triángulo. Si tengo un cuadrado y le sumo 3, me da 3. Entonces, ¿qué valor tiene cada símbolo? Entonces, si tenemos un cuadrado y le sumamos 3 y me da 3, es porque el cuadrado no vale nada, ¿sí? Entonces ya tenemos la respuesta de que el cuadrado vale 0 en la primera línea y le sumo 8 y me da corazón, o sea que el corazón vale 8. Y tenemos el corazón que vale 8 y le restamos 2, sabemos que el círculo vale 4. Y si sabemos que el círculo vale 4 y le sumamos 1 y eso da triángulo, entonces el triángulo vale 5. Y así podrá recrearse de manera matemática el estudiante respecto al tema. Vemos que son acertijos fáciles. Simplemente es de poder desarrollar ese pensamiento lógico que pueden adquirir los estudiantes. Y finalmente viene la práctica final, que es una prueba tipo ITFES. Lo ideal es irlo acercando a este proceso desde el grado sexto. Es por eso que realmente veo que esta guía es demasiado completa. Otra, aquí está la guía 2, multiplicación, todas tienen la misma estructura. Mire, podemos ver cómo se ven las partes de la multiplicación, todo muy bien recreado. La tabla de multiplicar de otra forma, diferente a la que se les ha explicado. Vemos cómo es las prácticas y si ustedes pueden ir mirando el desarrollo de cada una de estas guías, va a poder viendo que cada una tiene en particular una manera especial de desarrollarse. ¿Sí? Vamos a continuar. Acá ya podemos ver el cuadro de las fases, las temáticas, todos desarrollados en la guía. Los diarios de campo. El formato de diarios de campo ha sido desarrollado teniendo en cuenta algunos autores que están en la guía. Ahí dice La Torre de 1996 y Martínez del 2007. Es un instrumento de formación y de práctica estratégica que nos permite a los docentes reflexionar sobre nuestro proceso, que es lo más importante. Aquí vemos la planilla que se me asignó de estudiantes para el trabajo en el área de matemáticas relacionado a operaciones básicas. Tenemos que tener en cuenta que ese es nuestro enfoque en la práctica, fue las operaciones básicas. ¿Listo? Este es un documento que me envió el tutor. En los diarios de campo, iniciamos con el tema de multiplicación y división de números naturales que se dio para todos los cursos de manera general. ¿Qué podría decir de este primer encuentro que tuve con los estudiantes, que realmente fue un poco complicado? Fue un poco complicado, puesto que primero se hizo lo que fue la observación. Poder desarrollar una guía para los estudiantes sin ni siquiera conocer la población
fue bastante complicada. Únicamente me pude guiar por lo que dijo el docente y traté de hacer lo que allí estaba en la guía anterior. Aquí podemos ver el registro fotográfico de cómo se hizo la interacción por medio de WhatsApp con el tutor, algunas llamadas telefónicas, entre otros, con el fin de que ahí pueden ver que se entregó la guía por parte del estudiante y el tutor iba a hacer una retroalimentación que la hizo por medio telefónico. En el diario de campo 2 fue refuerzos pedagógicos virtuales. Aquí ya tuve interacción con los estudiantes. Yo traté de dividirlos por grupos para que no hubiera de pronto mucha interacción y poder llegar, la idea era poder llegar a cada estudiante. Entonces, de manera que se pudo desarrollar y ponernos al día con las diferentes guías, se trabajaron algunos trabajos de allí. Me pareció, ahí podemos ver el registro fotográfico de los estudiantes, podemos repasar la tabla de multiplicar del 9 y poderla hacer de manera lúdica, haciendo uso de los dedos, ¿sí? Entonces empezábamos 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, lo que quedaba antes, y lo que quedaba después, 9 por 3, 27, lo que queda antes, y lo que queda después, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45, 9 por 6, 54, 9 por 7, 63, 9 por 8, 72, 9 por 9, 81 y 9 por 10, 90. Entonces fue una forma de poder llegar a los estudiantes. Esta oportunidad de acercamiento fue muy productiva. Algunos estudiantes, profe, yo no sabía que se podía aprender las tablas de esta manera, me parece más fácil, debían entregar un producto, entregaron un video de esta manera, como se los acabo de explicar, y se mantuvo lo que fue la motivación del grupo. En cada uno de los diarios de campo pueden encontrar lo que es las fotos o el registro fotográfico que se hizo en cada una de las secciones. De aclarar que acá no están todas las secciones, únicamente las 8 sugeridas por este curso. Luego, la que fue la división de los números naturales. Cabe destacar que en cada guía, a pesar de que se trabajaba otro tema, siempre las tablas de multiplicar estaban y reforzándose una, otra y otra vez mediante diferentes métodos. Acá podemos ver cómo se hizo mediante un video, cómo se desarrollaron lo que fue los problemas de edición que podían dar la guía y ¿qué método se utilizó para el desarrollo de esos problemas? Es el método de Poljan, porque me parece realmente un método muy completo que le sirve al estudiante como para identificar. Vea, primero entienda lo que le están preguntando. Después vamos a elaborar un plan de lo que necesitamos conseguir. Luego aplique el plan o aplique la operación que usted cree. Y finalmente revise y verifique si eso le quedó bien, si eso es razonable, su respuesta es acorde o no. Eso se hizo con 2 grupos. Luego se hace refuerzo de división con el otro grupo, es lo mismo, pero a veces traté de dividir los diarios de campo para explicar con un grupo lo que fue como más relevante. Con el grupo anterior fue más relevante los problemas y con ese grupo fue más relevante las operaciones, porque para ellos se les dificulta más. O sea, ellos me dicen, sí, te entrego la división, pero realmente siempre la entregan con errores. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no se saben las tablas de multiplicar. Entonces, realmente fue como explorar eso, colocarle videos de divisiones por 2 cifras. La de una cifra, pues sí fue un poco más fácil explicarle. Realmente que todo este proceso es un proceso bastante motivador, bastante
que gratificante, porque usted ve las respuestas de los estudiantes, donde te dicen, gracias, profe, he aprendido mucho. Siempre al final hacíamos como eh, una retroalimentación del proceso. Bueno, ¿cómo les pareció? Que no entendieron totalmente, vamos a ver qué podemos mejorar, qué quieren que les traiga para la otra clase. Y entonces siempre fue como una constante motivación, tanto que ellos siempre dicen, profe, ¿a qué hora nos vamos a reunir? Yo quiero que la reunión sea ya. Yo les digo, no, tenemos un horario, debemos cumplirlo. Eh, Viven muy pendientes. A- en este quinto diario expresé lo que es el área de las figuras planas, que fue un tema bastante importante, y tal vez que también vi que tenía bastante dificultad los estudiantes porque ellos no habían hecho este reemplazo de fórmulas, de convertir fórmulas a o sea, de reemplazar valores de una fórmula con los naturales, con los números. Entonces siempre fue un poco, un poco complicado. Entonces yo les enseñé primero, coloquen la fórmula y luego identifiquen en la figura cuál es el nombre de cada número, cuál es la base, cuál es el número, identifique los datos y finalmente pues ya reemplazamos. Volvemos a mostrar, acá se seguía trabajando la tabla del 9, en otros se trabajaban las diferentes tablas. La tabla del 9 fue un poco más demorada porque la idea era que la primera les quedara bien afianzada y luego pasamos a las demás, que también son bastante importantes y por eso cada una tuvo su tiempo. De todas maneras, si iba a repasar la tabla del 8, volvía a repasar la del 9 y la del 8. Si iba a repasar la tabla del 7, volvía a repasar 9, 8, 7. Siempre lo hice de esa manera para que nunca se les olvidaran las tablas. Porque muchos niños tienen los problemas de que sí, se aprenden hoy la tabla del 9, mañana se aprenden la tabla del 8 y usted le pregunta la del 9 y ya no tienen ni idea. Entonces, quería evitar un poco eso. Aquí podemos ver la reunión con los estudiantes. Podemos ver cómo se desarrollan las clases. Vamos al diario de campo número 6. De la misma manera era igual las figuras planas. El 7 que eran las unidades fundamentales de la longitud. En este hubo una sugerencia del tutor que fue trabajar de esta manera horizontal. Y me pareció bastante chévere porque, por ejemplo, yo les decía a los estudiantes, vamos a pasar de kilómetros a metros. Entonces, cuando voy a convertir un número de kilómetros a metros, por ejemplo, tenemos 84 kilómetros y los vamos a pasar a metros, entonces lo multiplicamos colocamos un 1 y vemos cuántos saltos hacemos. Y lo multiplicamos, si son a la derecha, y si son a la izquierda, lo dividimos. Entonces, como va hacia la derecha, lo multiplicamos, coloca un 1 y saltamos cuántas veces, 1, 2 y 3, listo. Entonces le agregamos 3 ceros, es el 1000. Entonces, si vamos ahora de metros a kilómetros, entonces tenemos que colocar división, colocamos un 1 y vemos cuántos saltos hacemos. Entonces hacemos 1, 2, 3 saltos, listo. Entonces fue una manera muy lúdica y una recomendación del tutor que fue trabajarlo de esta manera y que realmente me llenó a mí como estudiante, como practicante, porque realmente esas son cosas que uno solamente las aprende mediante la práctica pedagógica. Podemos ver los estudiantes conectados en clase. Y eso fue la última clase de unidades de longitud. Les puedo decir que durante el desarrollo tanto de este proyecto como de mi práctica pedagógica, he logrado enriquecerme de manera general, tanto teórica, o sea, conceptual, práctica sobre todo,
y de verdad que fue de gran aprendizaje porque muchas de las cosas que se ven en la realidad, nosotros desde el aula, desde nuestro aula virtual, no, no logramos, aunque sepamos, no logramos vivenciarla. Y la práctica es precisamente para eso, para que como estudiantes podamos vivenciar este proceso, para que podamos ver qué comunidades son las que nos rodean. Vemos una comunidad donde es bastante numérica, una comunidad donde tienen bastantes limitaciones tecnológicas, una comunidad donde hay bastantes problemas sociales, porque Arauca es una zona de difícil acceso, y una comunidad donde la economía no es, no es tan grande. Entonces siempre tenemos una población especial a la que debemos atenderle, y aprender esto en mi práctica fue realmente valioso porque a la hora de acercarme a mis estudiantes pude tener en cuenta cada una de esas características y es algo que me va a quedar para toda la vida. Definitivamente ese aprendizaje eh, es algo bastante significativo para mí. Muchas gracias. En cuanto al desarrollo de mi práctica, pues quiero agradecer a mi tutor, Elkin Delgado, y a mi tutor Carlos Ramón García por el apoyo que me brindaron. Estoy bastante agradecida porque sin ellos hubiera sido imposible este proceso. Un saludo para todos.